Hoy los expertos electorales de Naciones Unidas, que fueron observadores invitados por la dictadura venezolana de las elecciones del 28 de julio, han afirmado en un comunicado dirigido al mundo entero que las elecciones venezolanas fueron un fraude, que no cumplieron las medidas básicas de integridad y transparencia y que los resultados orales que anunció la dictadura no son creíbles. Tengan en cuenta que estos son los observadores invitados de Naciones Unidas, los que ahora salen a decir hubo fraude en Venezuela el 28 de julio. Recuerden que la dictadura había invitado solamente a observadores del Centro Carter de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Faltando pocos días para el gran fraude colosal, prohibieron la entrada de los observadores de la Unión Europea. Solo pudieron ingresar los del Centro Carter y los de Naciones Unidas. El Centro Carter ya había dicho que las elecciones fueron completamente tramposas y amañadas y que no había ninguna prueba escrita, ningún sustento real de los resultados caprichosos, antojadizos que anunció el odioso señor Elvis Amoroso la medianoche del 28 de julio. Ahora son los propios observadores de la Unión Europea. Estas son personas que gozan de amplia integridad intelectual y moral. Son generalmente personas de izquierda las de Naciones Unidas. Como ustedes saben, Naciones Unidas generalmente defiende causas de izquierda, ¿no? Pero estas personas han salido a decir fue un fraude. Los resultados no son creíbles, no se ajustan a la verdad. Las elecciones no fueron íntegras ni transparentes. Esto lo han dicho el jefe de la delegación de observadores de la ONU, el señor Tuchinardi, italiano, luego la señora Abreu, portuguesa, el señor Dávila, guatemalteco, y la señora González, mexicana. Entonces ahora tenemos que el Centro Carter dijo fue fraude y que Naciones Unidas acaba de decir hoy que fue fraude. Por supuesto, el mercenario sirviente de la dictadura, Jorge Rodríguez, a quien yo llamo gallinazo sin plumas, que es una suerte de escudero de Maduro y defensor todoterreno, inescrupuloso de Maduro, ha salido a insultar a los observadores de Naciones Unidas, a los expertos electorales de Naciones Unidas. Los ha llamado basura, un panel de basura. Son pura basura. Basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Quien desde luego es, desde el punto de vista moral, una basura, es el propio señor Rodríguez, ¿no? Que es un desperdicio, es un desecho, es un detritus de la condición humana, ¿no? Y que defiende siempre las causas más innobles, más oprobiosas, ¿no? Enemigo sistemático de la libertad, adulón de los matones, Rodríguez. Sus insultos no descalifican a los observadores de Naciones Unidas. Al llamarlos basura, al contrario, les impone un timbre de honor, una medalla de dignidad. Estos cuatro individuos, Tuchinelli, Abreu, Dávila y González, han cumplido su misión. Han certificado que las elecciones fueron un fraude. No solo eso, ellos han denunciado en privado que sus teléfonos celulares, cuando estaban en Venezuela como observadores, fueron espiados por la dictadura, fueron intervenidos por la dictadura. Y la dictadura ha salido a decir que tuvo que intervenirles los teléfonos a los observadores de Naciones Unidas para corroborar o verificar que ellos hablaban con funcionarios del Departamento de Estado en Washington, ¿no? Una acusación que la dictadura venezolana no puede probar, pero lo que sí se ha probado o demostrado es que los observadores de la ONU, ciudadanos sin armas, indefensos, que no amenazaban a nadie, que usaban su teléfono celular para comunicarse con el mundo, fueron espiados por la dictadura. ¿Esto debería sorprendernos? No, desde luego que no. Ya sabemos que las dictaduras comunistas espían a cualquiera que pueda resultar un disidente, un opositor, un pensamiento crítico, un observador imparcial, como estos señores de la ONU, ¿no? Así las cosas, el fraude está a la vista del mundo entero y quien no lo ve es porque no lo quiere ver, ¿no? Quien no lo ve es porque se tapa los ojos. Quien no lo ve es porque finge miopía o ceguera, ¿no? Como finge miopía o ceguera el vergonzoso señor López Obrador. López Obrador ha tomado la decisión de acompañar a Maduro hasta el final. López Obrador ni siquiera le pide a Maduro nuevas elecciones, como Lula, ¿no? Lula al menos hace el esfuerzo de pedirle nuevas elecciones, ¿no? Una petición que Maduro no va a complacer, creo yo, ¿no? Maduro está renuente de ir a nuevas elecciones porque sabe que ejecutar un fraude de esa magnitud, ha perdido por más de 4 millones de votos, ha perdido por más de 30 puntos porcentuales, es muy arduo, es muy complicado. Con lo cual yo estoy profundamente decepcionado y asqueado de López Obrador, ¿no? No tanto de Lula, no tanto de Petro todavía. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento final de Petro. Yo creo que se va a alinear con Lula y va a pedir nuevas elecciones. Pero pedir nuevas elecciones es obviamente favorecer a la dictadura. ¿Por qué? Porque el argumento de pedir nuevas elecciones es no sabemos bien el resultado. No sabemos bien.
Por una parte, el gobierno, porque ya no van a decir la dictadura, ¿no? El gobierno de Maduro dice que ellos ganaron. Y ellos exhiben unos resultados electrónicos, digitales, sin un correlato de actas, pero ellos dicen que ganaron. Por otra parte, los de la oposición dicen que ellos ganaron. Así que como las dos partes dicen que cada una ganó y hay un malentendido o desentendimiento al respecto, entonces sería mejor ir a unas nuevas elecciones. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Es decir, Lula, que ahora pide nuevas elecciones, le ganó a Bolsonaro por un punto porcentual. A ver si Bolsonaro hubiera dicho, como me ha ganado por un punto, que es una diferencia muy recortada, muy apretada, entonces vamos a nuevas elecciones. Lula le hubiera dicho que no, ¿verdad? Así las cosas, yo esperaba que la presidenta electa de México, conocida la decepción respecto de López Obrador, que no ha denunciado el fraude, que no ha exigido la revisión o la exhibición de todas las actas, que no acompaña en modo alguno, ni siquiera con una llamada telefónica a la oposición venezolana, María Corina y Edmundo. Yo pensaba que la señora Claudia Sheinbaum, que es más inteligente que López Obrador, y que yo creía que tenía un sentido de la dignidad y de la decencia más elevados que López Obrador, se iba por lo menos a plegar con Lula y con Petro a pedir nuevas elecciones. Pero no lo ha hecho y creo que no lo va a hacer, y es una lástima muy grande, y es una primera desilusión muy grande para mí. ¿Por qué? Porque la señora Sheinbaum, presidenta electa mexicana, y además presidenta electa por un aluvión de votos, ha salido a decir que ella no tiene que pronunciarse al respecto sobre la crisis venezolana. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué les parece? Ella ha dicho, son los organismos internacionales los que tienen que pronunciarse. Yo no me quiero meter en los asuntos internos venezolanos, yo no quiero ser injerencista, no quiero atropellar la soberanía de Venezuela. ¿Qué les parece? ¿Ah? Por supuesto, ese discurso, que es también el de López Obrador y que es históricamente el de la política exterior mexicana, no nos metemos en los asuntos de otros países, es un discurso perfectamente hipócrita y fariseo, porque se meten cuando les da la gana, ¿no es cierto? Se meten, por ejemplo, para revolver cuestiones internas en Perú, para revolver cuestiones internas en Ecuador, allí se meten, ¿eh? No reconocen al presidente legítimo, reconocen como legítimo al golpista, allí sí que se meten, ¿verdad? Pero la señora Sheinbaum dijo que hablen los organismos internacionales. Bueno, ya hablaron, señora. Ya hablaron, hoy hablaron, señora presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Naciones Unidas, o usted pide otro. ¿Hay algún otro organismo superior, internacional, que goce de mayor credibilidad en su opinión? No, ¿verdad? Deberíamos obedecer la palabra de Naciones Unidas al respecto. Naciones Unidas hoy ha dicho que las elecciones en Venezuela el 28 de julio no fueron íntegras, no fueron transparentes, no fueron creíbles. Entiéndase, fueron un fraude. Ahora usted debería decir, si Naciones Unidas dijo que es un fraude, entonces yo como presidenta electa de México digo que fue un fraude y reconozco la elección de Edmundo González Urrutia, que es el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela. Y usted no lo dice, y usted calla, y usted se esconde, y usted se avergüenza de defender la causa democrática, la causa de la libertad de Venezuela, para solidarizarse con la causa absolutamente patética de López Obrador, que hace de amanuense o mayordomo o sirviente de la dictadura venezolana, con lo cual ensucia sus credenciales de demócrata. ¿Va a manchar usted también, señora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, sus credenciales de demócrata, por apoyar a la repugnante dictadura venezolana? A la vista el mundo entero de las pruebas del fraude, hágame el favor, recapacite, reflexione, ¿eh? Y elija por una vez como presidenta electa de México, no a la derecha sobre la izquierda. Esta no es una cuestión de derecha o izquierda. Elija no a María Corina ni a Edmundo, elija al pueblo venezolano. El pueblo venezolano habló, la gente pobre eligió a Edmundo, sacó más de 7.200.000 votos. Y usted cree en la democracia, y lo mismo se lo digo a Petro, lo mismo. Ustedes creen en la democracia, ¿qué esperan? Para decir, como han dicho tantos países libres del mundo, el verdadero ganador es Edmundo González Urrutia, le ha ganado por 30 puntos porcentuales, por 4 millones de votos. No tiene sentido ir a una segunda vuelta, a una repetición de las elecciones, cuando además todo el contexto está viciado de origen. Todo es un fraude en Venezuela, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a otras elecciones para que se ejecute el fraude de una manera menos amateur, menos chapucera, menos torpe, para darle tiempo a la dictadura de que pueda esta vez sí urdir y maliciar, tramar el fraude de un modo que parezca un tanto más creíble, sobre todo para los tan tontorrones y los pánfilos de la izquierda latinoamericana, que en el fondo lo que quieren es que siga Maduro en el poder. Y cuando hablo de tontorrones y pánfilos, en primer lugar está López Obrador, luego está Petro y Lula, pero también está usted, señora Claudia Sheinbaum, con todo respeto. Le ruego que se desmarque de López Obrador y que, ya lo dijo usted, que hablen las personas calificadas, los organismos internacionales. Bueno, señora presidenta de México, usted ahora tiene que honrar sus palabras y tiene que aplaudir, en mi opinión, lo que ha dicho Naciones Unidas, ¿no? Esta sería una muy significativa defensa, no de María Corina y no del mundo, sino de la democracia y de la libertad en Venezuela y en la región. No esperamos menos de usted. Seguiremos.